Marco Antonio Muñiz, conocido popularmente como El Lujo de México, nació el 3 de marzo de 1883 en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia humilde pero profundamente unida. Su niñez estuvo marcada por los contrastes propios de la época. Por un lado, la austeridad económica. Por otro, una vida cotidiana impregnada de tradiciones mexicanas, música popular y valores familiares. Desde muy pequeño, Muñiz mostró un interés particular por el canto, un talento que más adelante lo convertiría en una de las voces más emblemáticas de la música romántica latinoamericana. En su infancia, Marco Antonio creció escuchando las serenatas que resonaban en las calles de Guadalajara, los tríos que amenizaban las plazas y las voces de los grandes boleristas que ya despuntaban en México. Estas experiencias moldearon no solo su sensibilidad artística, sino también su visión de la música como un lenguaje universal de emociones. Su familia, aunque de recursos modestos, lo alentó a seguir su pasión. Su madre, en particular, fue una influencia decisiva. Ella reconoció en él un don especial y lo motivó a cantar en reuniones familiares, fiestas locales y pequeños eventos comunitarios. Durante su adolescencia, Muñiz alternó la escuela con trabajos menores que le permitieran ayudar al sustento del hogar. Sin embargo, la música era siempre su refugio. A los 16 años, ya se había unido a pequeños grupos musicales, interpretando boleros y canciones rancheras en bares y cafés de la región. Aquellos primeros escenarios no tenían la magnitud de los teatros internacionales donde más tarde brillaría, pero fueron su escuela más valiosa. Allí aprendió a dominar el escenario, a conectar con el público y a cultivar la disciplina artística que marcaría toda su trayectoria. A inicios de la década de 1950, Marco Antonio decidió trasladarse a la Ciudad de México, convencido de que solo en la capital podría hacer despegar su carrera. La ciudad, que por entonces era el epicentro de la industria musical y cinematográfica, ofrecía oportunidades a jóvenes soñadores con ambiciones artísticas. No obstante, los primeros tiempos en la capital fueron difíciles. Noches interminables buscando audiciones, días de incertidumbre y escasos recursos económicos. En más de una ocasión pensó en regresar a Guadalajara, pero su fe en la música y su determinación lo mantuvieron firme. Fue precisamente en esa época cuando tuvo la oportunidad de integrarse a diferentes tríos, uno de los formatos más populares del bolero. Su voz, con un timbre cálido, elegante y profundamente emotivo, destacaba entre los demás. Poco a poco comenzó a llamar la atención de productores, músicos y compositores. La primera gran oportunidad llegó cuando se unió al trío Los Duendes, con quienes realizó algunas presentaciones públicas. Sin embargo, el gran salto de su carrera estaba aún por venir. Más allá de la música, sus primeros años también reflejaron el carácter fuerte y perseverante que lo acompañaría toda su vida. Marco Antonio nunca fue un artista improvisado. Desde muy joven entendió que el talento debía complementarse con disciplina, trabajo constante y respeto por el público. Esa ética profesional, que nació en su adolescencia y se consolidó en sus primeros años de juventud, sería la base sobre la que construiría una de las trayectorias más sólidas y longevas en la historia de la música mexicana. La verdadera carrera artística de Marco Antonio Muñiz comenzó a tomar forma en la década de 1950, cuando la música romántica mexicana y el bolero estaban en pleno auge. Tras su llegada a la Ciudad de México, el joven cantante buscaba con desesperación una oportunidad que lo sacara del anonimato. Esa oportunidad llegó cuando se unió al famoso trío Los Tres Haces, uno de los grupos más reconocidos en el género. Su ingreso marcó un antes y un después no solo en la historia del trío, sino también en la trayectoria del propio Muñiz. Con Los Tres Haces, Marco Antonio adquirió notoriedad gracias a su voz única, capaz de transmitir emociones profundas y de dotar a cada canción de una elegancia incomparable. La armonía del trío, sumada a su presencia en los escenarios, conquistó rápidamente al público mexicano y latinoamericano. Canciones como La Gloria Eres Tú, Espumas y Sombras Nada Más se convirtieron en éxitos indiscutibles,
llevando a Muñiz a ser identificado como una de las voces más prometedoras de la época. El paso por el trío le sirvió de escuela profesional. Aprendió de las giras, del contacto directo con el público y de la disciplina que exigía un grupo consolidado. Sin embargo, Muñiz pronto comprendió que su destino iba más allá del formato de trío. Con una ambición legítima y un talento que pedía un espacio propio, decidió lanzarse como solista a finales de la década de los 50. Fue una decisión arriesgada, pero que resultó ser la más acertada de su vida. Ya en solitario, Marco Antonio Muñiz se consolidó como un intérprete de boleros, baladas y rancheras. Su voz, descrita como aterciopelada y majestuosa, encontró un público fiel no solo en México, sino también en toda América Latina. Muy pronto comenzaron las giras internacionales. Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y otros países abrieron sus puertas a este artista que, con su estilo refinado, logró trascender fronteras. En Puerto Rico en particular, se ganó un cariño especial. Allí fue bautizado como el Lujo de México, un título que lo acompañaría durante toda su carrera. La isla se convirtió en una especie de segunda patria para él, donde ofreció memorables conciertos y cultivó una relación entrañable con el público boricua. Cada presentación era un acontecimiento, y su figura llegó a ser tan admirada como la de otros grandes íconos de la música romántica. A lo largo de las décadas de 1960, 70 y 80, Muñiz grabó decenas de discos que hoy forman parte del patrimonio musical latinoamericano. Álbumes como Vete con ellos, El hombre de la sonrisa o Somos novios, reafirmaron su estatus de leyenda. Su repertorio incluía no solo boleros clásicos, sino también adaptaciones de baladas modernas, siempre con un sello inconfundible: la elegancia vocal y la capacidad de emocionar hasta las lágrimas. Además de su éxito discográfico, Muñiz también se presentó en escenarios de gran prestigio: el Madison Square Garden en Nueva York, el Carnegie Hall, el Auditorio Nacional en Ciudad de México y el Coliseo de Puerto Rico, por mencionar solo algunos. Estos conciertos eran más que simples espectáculos. Eran experiencias culturales que reunían a varias generaciones de admiradores. No menos importante fue su papel como referente para otros artistas. Intérpretes jóvenes de la época lo admiraban y buscaban en él una guía. Incluso artistas de generaciones posteriores reconocieron la influencia de Muñiz en la forma de interpretar y en el respeto al oficio musical. Su estilo pulcro, su dicción perfecta y su manejo de los matices vocales se convirtieron en una escuela no escrita para quienes aspiraban a cantar boleros. La vida personal de Marco Antonio Muñiz fue tan rica y compleja como su trayectoria artística. Aunque el público lo conocía por su porte elegante, su voz aterciopelada y su presencia en los escenarios internacionales, detrás del artista existía un hombre profundamente humano, marcado por sus raíces familiares y por las relaciones sentimentales que definieron gran parte de su historia. Desde muy joven, Marco Antonio entendió la importancia de la familia como un pilar fundamental. Creció en un hogar humilde, donde la unión entre hermanos y el amor de sus padres lo acompañaron como un faro a lo largo de su vida. Ese sentido de pertenencia y de respeto por los lazos familiares lo trasladó después a su propia vida como esposo y padre. En cuanto a sus relaciones amorosas, Marco Antonio vivió momentos de alegría y también de dolor. Se casó y formó una familia, a la que siempre consideró su refugio más seguro frente a la intensidad de la fama. A pesar de que su carrera demandaba giras constantes, largas ausencias y una vida pública llena de compromisos, siempre intentó mantener un equilibrio entre el artista y el hombre de hogar. No siempre fue fácil. Las tensiones propias de la vida de un cantante internacional, con escenarios en distintos países, ponían a prueba la estabilidad de cualquier matrimonio. Uno de los aspectos más comentados en la prensa fue su relación con sus hijos. Marco Antonio Muñiz fue padre de varios descendientes, a quienes procuró guiar con disciplina, cariño y ejemplo. Para él, la educación y los valores eran prioritarios. Siempre quiso que sus hijos comprendieran que más allá de la fama o el dinero,
Lo importante era el respeto a los demás y el esfuerzo diario. Con el tiempo, algunos de ellos decidieron seguir los pasos artísticos de su padre, mientras que otros optaron por caminos distintos, pero todos crecieron bajo la influencia de un hombre que llevaba la música y la pasión en el alma. En la intimidad, quienes lo conocieron de cerca lo describen como un hombre sencillo, afable y con un gran sentido del humor. No obstante, también era reservado en muchos aspectos de su vida privada. Muñiz entendía que la exposición pública podía llegar a ser invasiva, por lo que intentó siempre mantener cierta distancia entre su carrera y su círculo íntimo. Sus amores, sin embargo, fueron parte de su leyenda. A lo largo de su vida se le vincularon romances que, en su momento, alimentaron titulares de prensa y programas de espectáculos. Pero más allá de la curiosidad mediática, Muñiz siempre procuró manejar esas historias con discreción y elegancia, evitando escándalos que pudieran opacar su carrera o dañar a su familia. Otro aspecto importante en su vida personal fue su cercanía con la fe y las tradiciones. Muñiz, como muchos artistas de su generación, encontraba en la espiritualidad una forma de mantener los pies en la tierra. En diversas entrevistas confesó que, a pesar del éxito y la fama, nunca olvidó de dónde venía, ni a la gente que lo apoyó desde sus inicios. En Puerto Rico, su segunda patria, también tejió lazos entrañables con familias, amigos y colegas. La isla no solo lo acogió como artista, sino también como ser humano. Allí disfrutó de momentos de calma, rodeado de personas que lo querían por lo que era, no únicamente por su figura pública. Con el paso de los años, y a medida que la edad avanzaba, Marco Antonio se volvió más reflexivo en torno a su familia y su vida privada. Disfrutaba enormemente de compartir con sus nietos, de conversar con sus hijos, y de recordar con cariño los años de esfuerzo que lo llevaron a convertirse en una leyenda. Aunque su salud comenzó a presentar dificultades en las últimas décadas, su espíritu familiar nunca decayó. Para él, la familia fue siempre su verdadero escenario. La etapa final de la vida de Marco Antonio Muñiz estuvo marcada por un acontecimiento doloroso que conmovió no solo a su familia, sino también a sus seguidores en todo el mundo. Tras décadas de éxito, aplausos y reconocimiento, el cantante comenzó a enfrentar los inevitables retos de la edad y de la salud. Durante los últimos años, su estado físico se volvió un tema de interés público, pues sus apariciones en conciertos se hicieron cada vez más esporádicas y discretas. Fue en este contexto cuando llegó la noticia que sacudió a todos. Marco Antonio Muñiz recibió un diagnóstico médico trágico, una condición que afectaba gravemente su calidad de vida y que lo obligó a retirarse de los escenarios. Aunque al principio la familia intentó mantener la información en privado, el rumor se extendió rápidamente entre la prensa de espectáculos y los fanáticos, quienes comenzaron a preocuparse por la salud del legendario intérprete. La confirmación llegó de la manera más dolorosa y directa. Su propio hijo se encargó de dar a conocer la verdad. En un comunicado emotivo, habló sobre el estado de salud de su padre, pidiendo respeto y comprensión en un momento tan difícil para la familia. La declaración no solo despejó las dudas que circulaban en los medios, sino que también generó una oleada de tristeza entre los admiradores que habían seguido fielmente la trayectoria del cantante. El hijo de Muñiz explicó que, aunque el artista había luchado con valentía contra las complicaciones de su enfermedad, el deterioro era evidente y las posibilidades de recuperación se volvían cada vez más limitadas. Mi padre siempre nos enseñó a enfrentar la vida con dignidad y fortaleza. Hoy más que nunca, necesitamos honrar su ejemplo, expresó conmovido. Estas palabras resonaron en miles de corazones, pues reflejaban no solo la fragilidad de una leyenda, sino también el amor incondicional de una familia que lo acompañaba en cada instante. Los fanáticos reaccionaron de inmediato. En México, Puerto Rico y toda América Latina, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotografías antiguas y recuerdos de conciertos memorables. Muchos destacaban no solo su talento artístico, sino también su calidad humana. El público,
que lo había visto como un ídolo inalcanzable en los escenarios, lo abrazaba ahora como a un ser querido que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. El diagnóstico no solo marcó un punto de inflexión en su historia, sino que también puso de relieve la vulnerabilidad que todos, incluso las figuras más admiradas, enfrentan en algún momento. Para sus seguidores, fue una llamada de atención sobre la importancia de valorar en vida a los artistas que han dejado huella en la cultura popular. Para su familia, en cambio, fue un reto lleno de amor y resiliencia. Acompañar a Marco Antonio con respeto, cuidarlo con devoción y recordarle a cada instante cuánto significaba para ellos. Los medios de comunicación, en su mayoría, mostraron empatía y sensibilidad al tratar la noticia. No faltaron los titulares sensacionalistas, pero la mayoría de la cobertura estuvo enfocada en rendir homenaje a su legado. Revistas, programas de televisión y portales digitales rescataron entrevistas, grabaciones y momentos emblemáticos de su carrera, ofreciendo al público un repaso de todo lo que Marco Antonio había aportado a la música romántica. El propio cantante, a pesar de las dificultades, también se pronunció en algún momento. Con la voz debilitada, pero con la misma serenidad que lo caracterizaba, agradeció a sus fanáticos por tantos años de cariño y lealtad. Si algo me ha sostenido en esta vida, además de mi familia, ha sido el amor de ustedes, dijo. Ese mensaje se convirtió en una especie de despedida simbólica, cargada de emoción y de gratitud.